Los acontecimientos de la guerra de Irán están poniendo sobre la mesa la estrategia militar de Estados Unidos para ganar la Tercera Guerra Mundial contra China. Hay que tener en cuenta que hasta hace muy poco, hasta hace unos meses, no sabíamos cuál era la doctrina militar o el proyecto estratégico de que se iba a valer Estados Unidos para conseguir la victoria. Sabíamos que lo tendría, la tenía en secreto y ha sido en los últimos meses cuando ha ido desplegando su proyecto, su programa en la acción. Hasta hace poco tiempo yo decía que China iba ganando porque China tenía un avance progresivo e ininterrumpido de sus capacidades económicas, tecnológicas, de investigación, de análisis y de intervención en el mundo financiero planetario, y que Estados Unidos estaba a la defensiva. Entonces esto se ha venido abajo, la situación ha cambiado en los últimos 6 meses. Por una parte, ahora China está a la defensiva, ha perdido la iniciativa estratégica y Estados Unidos está avanzando en el terreno militar. Por tanto, comprender lo que está sucediendo es imprescindible para realizar una estrategia de naturaleza popular y revolucionaria en el terreno planetario, puesto que algunas suposiciones que se tenían hasta hace 3 o 4 meses, incluido algunas suposiciones mías, estaban equivocadas también porque había un nivel bajo de análisis y de intervención de Estados Unidos en la práctica. Tengo que decir también que el análisis básico de mi texto Manual para una Revolución Integral Comunal, este es el tomo primero, pues se mantiene en lo esencial, pero a medida que van conociéndose nuevas experiencias y nuevas acciones del imperialismo estadounidense, pues hay que adecuarlo, desarrollarlo, profundizarlo, y en aquellos aspectos que había errores, pues se corrigen, ¿no? Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, necesita imperiosamente como potencia imperialista chocar con China, y no solamente ellos, sino también pues, otras potencias de segundo o incluso de primer orden, como puede ser Japón, Alemania, Corea del Sur, porque la estrategia china ha sido muy inteligente, pero al mismo tiempo tiene unas limitaciones y unas debilidades que hay que señalar. En primer lugar, su inteligencia consiste en no ser de naturaleza militar, es decir, ellos se han expansionado a partir de la venta de mercancías y luego también del manejo de un montón de recursos financieros, con créditos a países, compra de deuda estatal, etcétera, que les han convertido pues, en un poder imperialista muy singular, porque no se basa en la potencia militar, como pudo ser el caso de Inglaterra en el siglo XIX, hoy el de Estados Unidos, pero que iba desalojando una potencia imperialista detrás de otra de los principales mercados de mercancías del mundo. Por ejemplo, Alemania pues, se ha venido abajo en los últimos años porque sus mercados han sido invadidos por los productos chinos, y lo mismo ha pasado con Japón y otras potencias que quieren situarse en el plano mundial, como es el caso de Corea del Sur, pues tampoco encuentran lugar porque China lo acapara todo. O también Polonia en la Unión Europea. Pero claro, al depender de la exportación de mercancías y de las rutas para la exportación de mercancías, China se hace extraordinariamente vulnerable. Por eso ha sido un imperialismo cuidadoso, procurando no exhibir el armamento, procurando mantenerse prudentemente en un segundo plano, pero claro, pasado un momento, que puede ser, por ejemplo, el año 1918, 1919, pues Estados Unidos se daba cuenta que estaba perdiendo la hegemonía industrial, la hegemonía tecnológica, la capacidad de dominar el mundo con el dólar como moneda mundial, y entonces pues la guerra estaba cantada. Así pues, la Tercera Guerra Mundial empieza en el momento que esto se hace visible. ¿Podemos dar algún lugar, algún momento, una fecha para el inicio de la Tercera Guerra Mundial? Porque la Segunda Guerra Mundial empieza el 1 de septiembre de 1939. Pero esta guerra, que es la actual, mucho más difusa, mucho más extraña, que se basa en criterios muy diferentes, no podemos determinar una fecha exacta. Algunos analistas dicen que empieza en el ataque ruso a Ucrania en el 24 de febrero de 2022, pero
Bueno, esto es dudoso, también se podría suponer que comienza en Siria en 2011, cuando es el primer choque entre las potencias occidentales y las orientales, que culmina finalmente con la derrota de las orientales, es decir, Rusia es derrotada y allá ahora se establece un gobierno protegido y dirigido por Estados Unidos a partir de diciembre de 2025, creo. Sí. Al, En relación con todo esto hay también otras batallas de esta guerra, como es la batalla de Gaza. La batalla de Gaza comienza en octubre de 2023 y ha continuado durante 2 años y medio. Forma parte también de la Tercera Guerra Mundial. Quienes ven lo de Gaza como un problema entre Palestina y el Estado sionista, pues se equivocan totalmente, ¿no? Lo mismo podemos decir del abandono de Afganistán por Estados Unidos, dejando a los talibanes el control total del país en agosto de 2021. O sea, Estados Unidos no sale de allí derrotado exactamente, no es exactamente eso, sino que forma parte de un plan previamente establecido para proporcionar a los talibanes un importante equipo y armamento militar. Es decir, Estados Unidos dejó prácticamente todo lo que tenía allí, equipo pesado, municiones, para que los talibanes se valieran de este equipo, y al mismo tiempo él se aparta de esta guerra para concentrar fuerzas en las siguientes batallas de la guerra mundial. Hay que tener en cuenta que Afganistán tiene una frontera pequeña pero clara, una frontera terrestre pequeña pero clara con China. El resto de los países no son problema para Estados Unidos, a pesar de ser una potencia senil, decadente, en descomposición, lamentable. Pues Rusia no es problema porque no tiene fuerza económica suficiente. Bueno, pues los talibanes pues tampoco. Irán tampoco, hay que decirlo claramente. Irán es un país relativamente pobre, de 90 millones de habitantes, que ha desarrollado una industria militar potente, pero con todo secundaria. El único problema real, verdadero, significativo que tiene el imperialismo norteamericano es China. Y toda su acción va dirigida a asestar el golpe fundamental a este país, pero de maneras muy diferentes a lo que hemos visto en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. En esta intervención mía lo que pretendo es buscar esa singularidad, esas particularidades, para que todos los pueblos del mundo establezcan una estrategia revolucionaria que sea concorde con los hechos que están sucediendo y que no nos quedemos pues cosas del pasado que hoy ya pues solo son pasado, ¿no? Hay que tener en cuenta que Estados Unidos ha extraído lecciones de su invasión de Irak en 2003, que le llevó a enfangarse en una guerra, bueno, en una guerra de baja intensidad, pero guerra al fin en este país hasta 2011. El error fundamental que cometieron allí los yanquis, y que ellos reconocen solapadamente, era haber destruido el Estado de Irak. Al reventar el Estado de Irak, pues entonces ellos mismos no tenían capacidad de intervención porque no había nadie que tuviera autoridad suficiente en el conjunto de Irak como para organizar la sociedad de acuerdo a los intereses del propio imperialismo yanqui. Y él no estaba en condiciones de gobernar Irak a través del aparato militar. Crearon, es verdad, unos gobiernos títeres, pero muy secundarios, de muy baja capacidad resolutiva. Y la conclusión que extrajeron que ellos, los yanquis, tenían que haber puesto a su servicio el aparato estatal que allí tenía Saddam Hussein. Es decir, haberlo purgado simplemente de la gente de Saddam Hussein y haberlo puesto a su servicio y no reventarlo y destruirlo. Al reventarlo y destruirlo, lo que salió de allí fue el Estado Islámico, con lo cual se vieron enfrentados a otra nueva guerra con el Estado Islámico después de la invasión, que incluso después de 2011, que se mantuvo hasta 2018. No fue una guerra importante, pero también les distrajo de su objetivo principal, que es el combate por China, ¿no? Con China. Esto, la verdad es que lo han hecho muy bien en su intervención en Siria. En Siria hay una pelea por quién va a dominar China. Durante mucho tiempo China es una colonia o una semicolonia, si queréis, de los rusos, y a través de los rusos de los chinos. Pero Estados Unidos pues combate ahí y consigue que la resistencia yihadista que había al régimen de Hafez al-Assad, que era el títere de los rusos, pues triunfe.
pero estos son Al-Qaeda, son Al-Qaeda los que triunfan. Ahora el gobierno que se establece en enero de 2025 en Siria es Al-Qaeda, pero una Al-Qaeda reformada, reformulada y controlada por Estados Unidos. Entonces aquí ya no cometen el error de Irak, es decir, se valen del aparato que había allí por la resistencia yihadista y bueno, hay un momento que les dejan entrar en Damasco, que es la capital de Siria, les ofrecen una gran cantidad de armamento y entonces lo alinean contra el siguiente objetivo suyo, que va a ser básicamente pues, el conglomerado Irán. Hay que considerar que el conglomerado Irán, es decir, que es una reformulación del imperio sirio de antaño, pues se compone de Irán estrictamente, pero también de Hamas en el otro lado, en el lado oeste del Estado sionista de Israel. Entonces, pues en el Estado oeste está Gaza, allí está una fuerza temible, monstruosa, que es Hamas, entonces, pero que depende en gran medida del apoyo de Irán. Entonces, la derrota de Irán era necesaria previamente para lograrla vencer a Hamas en el otro lado del Estado sionista. En esta complejidad hay que considerar también el asunto de Ucrania, ¿no? Ucrania, pues en sí mismo ha sido un fracaso para Rusia y por lo tanto un fracaso para China, sobre todo para Rusia. Cuando Rusia se lanza al ataque allí en Ucrania, pues creyó que tendría una victoria fácil, pero no contó con un elemento decisivo que era el sentido patriótico del pueblo ucraniano. Ahora mismo se habla muchas cosas, que si la guerra de los drones, bueno, ya sabemos que siempre hay gente que pierde la cabeza con la tecnología, ¿no? Pero los drones los manejan personas y esas personas tienen que tener unas motivaciones fundamentales. Esas motivaciones es el pueblo ucraniano, que ha sufrido muchísimo durante siglos a manos de los imperialistas rusos, pues estaba dispuesto, digámoslo así, como a morir antes que ser dominado. Y luego una consecuencia de ello ha sido la guerra de los drones, que está asestando golpes fundamentales al imperialismo ruso. Por lo tanto, la cuestión hay que considerarla desde el punto de vista de lo humano, incluso de lo épico. El pueblo ucraniano ha resistido y entonces los rusos están en una situación de confusión, en las últimas semanas incluso están perdiendo terreno, pero pensemos de otra manera. ¿Qué pasa si hubiera conseguido el imperialismo ruso su objetivo? Pues ahora tendría alineado a una Ucrania que es una gran productora de alimentos, como productora de alimentos es única y al mismo tiempo tenía una industria que aunque era primaria, pues podría haber sido enrolada en el incremento de la industria militar de Rusia. Con lo cual este complejo Rusia-Ucrania, o como se dice ahora la Federación Rusa, se habría convertido en un enemigo temible de Europa y también al mismo tiempo en un enemigo de Estados Unidos, de la OTAN. Así pues, este asunto no ha tenido lugar. Y la situación en Ucrania pues significa un desgaste para Rusia muy grande. Rusia está en una situación tremenda y un desgaste para China. En mi libro Manual para una revolución integral comunal ya señalo que el objetivo estratégico de Estados Unidos con Rusia no es de derrotarla completamente, sino convencerla de que debe cambiar de bando, igual que ha sucedido en Siria con el gobierno yihadista que hay ahora. Es decir, en Rusia hay un sector recalcitrante, completamente belicista, dirigido por Putin, y otro sector que comprende que se han metido en un atolladero y que sería mejor salir de Ucrania y ver las cosas desde una perspectiva diferente. Hay un juego de conflicto entre ambas fuerzas y Estados Unidos pretende que sea la segunda fuerza la que se ponga de su parte para luego realizar el cerco a China desde el norte. Daros cuenta que Rusia, a través de Siberia, tiene, no sé si son 5.000 kilómetros de frontera con China. Si allí se situara una fuerza hostil, pues sería un gravísimo problema para China y esto pues tendría repercusiones en todos los sentidos.
Por eso, durante un tiempo, el gobierno estadounidense lo que está es ofreciéndole a Rusia las provincias del este de Ucrania a fin de que se contentara con eso, pero que luego se rolara, se cambiara de bando, etc. Como eso no ha tenido lugar porque hay una obcecación muy grande de conseguir la victoria total, se la han tomado por lo visceral, pues ahí está la cosa. Y esto implicaba a Irán. Irán es un gran abastecedor de armas a Rusia y por lo tanto había que quebrar a Irán para que Rusia se sintiera debilitada y empezara a preocuparse por su futuro, lo mismo que China realmente. Así pues, en octubre de 2023 empieza la agresión al pueblo palestino en Gaza. Las características de esta guerra son tremendas. Daros cuenta que es una guerra de máquinas, es una guerra de terror, de violencia extrema. Es verdad que el grupo terrorista y criminal Hamas pues, se ampara en el pueblo palestino y entonces lo utiliza como escudo, realizando una guerra de unas características peculiares. Pero lo que hace el Estado sionista, con el apoyo de Estados Unidos, es destruirlo todo. Es decir, es una guerra de destrucción total en la cual lo decisivo es la artillería, también los drones, los misiles y la aviación, mientras que la infantería pasa a ocupar un lugar secundario. Eso es la característica principal de la Tercera Guerra Mundial, que lo veremos siempre. Es decir, son guerras de máquinas que no guerras de soldados. No tengo a mano los datos de los bajas que ha tenido el Estado, el ejército judío, pero son pocas, realmente son unos miles después de 2 años y medio, mientras que el pueblo palestino, que son casi las 3/4 partes civiles, pues son unas 75.000, 80.000 o incluso algunos estudiosos llevan a 100.000. Es decir, todo ha sido destruido en bombardeos y bombardeos hasta que no quedaba nada, literalmente nada. ¿Por qué? Pues porque las potencias imperialistas son tan seniles y tan decadentes que no tienen soldados con capacidad, no tienen soldados que tengan un sentido de la dignidad, del honor, del espíritu de sacrificio, que vayan a campo de batalla dispuestos a luchar y a morir. Entonces lo que hacen es basarse en las máquinas. La infantería a menudo solo llega al final, cuando ya el enemigo ha sido totalmente destruido, para hacer un conteo de las bajas, que es lo que a menudo hacía la infantería israelí. Es decir, llegaba cuando una población o un lugar, un barrio, había sido demolido por un bombardeo incesante que podía haber durado semanas, día y noche, a ver simplemente si quedaba por allí alguien vivo y si no, apuntar las bajas que había habido. Eso también ya se utilizó en la guerra contra el Estado Islámico de Irak y Siria, que empieza en 2014 y acaba en 2018, aunque el Estado Islámico sigue por ahí coleando todavía. Pero hacen lo mismo. Ahí todos los que combaten al Estado Islámico utilizan el mismo sistema. Si había en un punto simplemente 2 docenas o 3 de francotiradores del Estado Islámico, pues no mandaban infantería a sacarlos de ahí, ni siquiera morteros ni artillería, no, lo destruían. Podían estar machacando esa zona, que podían ser simplemente unos edificios, hasta que no quedaban nada. Y luego mandaban a algo de infantería a ver cómo habían sido todos destruidos. Esto significa que estamos adentrándonos en una guerra de una crueldad extrema, de una violencia inaudita para un sector de la población que está al lado de alguna parte combatiente y para los combatientes en sí. Es una guerra de máquinas, de artilugios, de misiles, de artillería de precisión a gran distancia, de aviación y también de otros chismes bélicos nuevos que se están aplicando. Entonces, Estados Unidos, yo ya lo he dicho muchas veces y en mi libro Manual para una Revolución Integral Comunal, su infantería no tiene capacidad de combate. No significa que no la tenga en absoluto, significa que la tiene muy debilitada porque la destrucción de la esencia humana concreta que se ha hecho en Estados Unidos es tal que ellos no podrían aceptar, por ejemplo, el número de bajas que tuvieron en el desembarco de Normandía en junio de 1944 en 24 horas. O sea, se quedarían aterrorizados, no podrían, el ejército se desintegraría, la gente se negaría a combatir. Y eso es una debilidad muy grande que tienen las diversas potencias imperialistas. Y por lo que veo, lo mismo está sucediendo en el otro bando. A mí me parece que la actuación de
de las tropas rusas en Ucrania es lamentable, no tienen espíritu de combate, no están dispuestas a morir por la madre Rusia y simplemente pues hacen lo que pueden por eludir el combate, por escaquearse y tal. Eso significa, a mi entender, hasta qué punto la humanidad está degradada, ya nadie cree en nada y entonces pues nadie cree en nada, ¿no? Hay una excepción que son los ucranianos. Los ucranianos son patriotas, ellos sí creen en su país, creen en su cultura, creen en su lengua y están obligando, como he dicho antes, al Estado ucraniano, le están obligando, atención a esto que digo, a que pelee, porque el Estado ucraniano es muy posible que ya se hubiera rendido y hubiera aceptado la proposición de Estados Unidos para entregar el 20%, el 25% de su territorio a Rusia y firmar una paz, de tal manera que luego Estados Unidos dijera al gobierno ruso, bueno, pues hemos llegado a este acuerdo, ahora te toca ponerte de nuestro lado o al menos quedarte neutral para insistir y ayudarnos en nuestra guerra con China. Daros cuenta que la situación en Estados Unidos es lamentable. Un país completamente desintegrado, con un grado de drogadicción enorme, con una violencia interpersonal, tiroteos y tal, descomunal, que prácticamente no produce nada más que pornografía, dólares y armamento, que carece completamente de moralidad, es una sociedad inmoral, amoral, y un individuo moral e inmoral entregado pues, a un culto ciego por el dinero. Entonces, esto es muy significativo. Es decir, yo entiendo que efectivamente Estados Unidos ahora ha entrado en una fase de ofensiva estratégica, lleva la iniciativa y va ganando y muy probablemente gane la Tercera Guerra Mundial. Pero, como luego explicaré al final, su victoria es pírrica. Es una victoria de un poder, no voy a decir moribundo porque eso sería exagerado, pero un poder gravemente enfermo. Dejémoslo en gravemente enfermo, con lo cual la Tercera Guerra Mundial, cuando acabe en las condiciones que ahora intentaré explicar, se encadenaría rápidamente con una Cuarta Guerra Mundial. Y esto significa que el problema de fondo, que es la existencia del capitalismo y la existencia de vez quieren cobrar más impuestos, conseguir más beneficios, tener más poder, pues entonces sería como una saga interminable. Es decir, la humanidad se ha metido en una espiral de una guerra permanente en donde la Cuarta Guerra pues seguiría inmediatamente o casi inmediatamente a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Es evidente, es evidentísimo que la guerra actual, la Tercera Guerra Mundial, es una guerra por el capitalismo, desde el capitalismo y para el capitalismo. Ha empezado todo porque los mercados mundiales, los grandes mercados, se los estaba quedando China y los otros no tenían capacidad de competir económicamente. Entonces, pues se han lanzado a frenar a China a partir de la violencia. Es decir, como China ha llevado una política muy inteligente, pues como antes he explicado, es una política de economía pura, con un poco también, claro, de diplomacia y tal, de finanzas, pero muy diferente de los imperios del pasado, en que los mercados eran conquistados a cañonazos. China no lo ha hecho en ningún lado, pero eso lo ha hecho muy eficaz y al mismo tiempo muy vulnerable. Hay que tener en cuenta esto. ¿Cuál es la situación del otro bando? Vamos a hablar un poquito de China. A China sale gente por ahí que dice, bueno, China es maravillosa, no está haciendo guerras para imponer sus mercancías, ha conseguido elevar el nivel de vida de su población notablemente y al mismo tiempo pues se ha industrializado, ha dejado de ser en muy poco tiempo un país del tercer mundo para convertirse en una gran potencia industrial, tecnológica, financiera y tal. Y sonríen satisfechos. Pero, ¿cuál es la otra cara? En primer lugar, bueno, pues yo no estoy por que los países se dediquen exclusivamente y sacrifiquen a su población por un desarrollo económico que beneficia a una élite minoritaria. Y digo sacrifiquen en el sentido estricto, porque el problema es el siguiente ahora. Hay una fractura de las clases trabajadoras chinas que se niegan ya de ir al trabajo todos los días, a literalmente matarse en un trabajo de 12 horas diarias, en unas condiciones laborales espantosas, y lo que ahora estamos teniendo es una ruptura entre la clase trabajadora china y sus tareas fundamentales en la producción. De ahí que la economía pues esté desmoronando en cierta medida.
Quizás la palabra desmoronar es muy fuerte, ¿no? Dejémoslo en que está retrocediendo. Ya sabéis que los datos que ha dado el mismo gobierno de Pekín sobre lo que espera para 2026 pues son muy pobres en relación con lo que antes había, ¿no? Y no esperan que vayan a ser mayores, puesto que lo que tenemos en China es fenómenos masivos como el sabotaje laboral. O sea, la clase obrera china pues, está haciendo sabotaje laboral, directo e indirecto, se está negando a trabajar sistemáticamente, está acudiendo a muchas formas de suicidio en las empresas, a veces también acude a huelgas, manifestaciones, enfrentamientos y tal. Lo que ha hecho grande, entre comillas, a China es una represión feroz, feroz. O sea, algo tremendo. Allí quien protestaba, pues desaparecía, se le torturaba, se le asesinaba y se sigue haciendo, y su cadáver, pues no se volvía a encontrar. Aquello era terrible. Ellos han inventado un esclavismo tecnologizado. Y me gustaría saber que alguna gente que por aquí, que se entusiasma con el modelo chino, eso es lo que quieren para nuestro país, eso es lo que quieren para Europa Occidental, por favor, que lo digan, ¿no? Porque ahora, tal como están las cosas, todo tiene que quedar claro, ¿no? Daros cuenta que China ha triunfado porque sus mercancías son muy baratas, pero son muy baratas porque los salarios son ínfimos, las condiciones de trabajo espantosas y las horas de trabajo interminables. Por si a alguien no le queda esto claro, diré que parece ser que hay un proyecto de las altas esferas del gobierno chino que quiere implantar un horario de trabajo consistente en que solo va a haber un día festivo al mes, o sea que se trabajarían 29 días al mes con un festivo y con jornadas de trabajo de 12 horas, es decir, la mitad del día puesto ante la máquina, y eso sería el modelo. Y entonces pregunto, ¿ese es el modelo que quieren implantar aquí? Pero lo que han logrado, claro, es que el nivel de consumo interno en China sea muy bajo. Parece ser que es el 40-45%, o sea, de todo lo que produce China, solo el 40-45% se consume allí, sea producción industrial o producción agrícola, ¿no? Mientras que en lo normal en los países pues es el 60-70%. Es decir, es una clase obrera sobreexplotada, sobretiranizada, ultra machacada. Y bueno, pues esto ha conseguido lo que han conseguido. Si es que no hay milagros, ¿no? Lo que hay. Y entonces, pero claro, eso tiene unos límites. Cuando se alcanzó el momento y se dice, hay una conciencia social que se desarrolla en la clandestinidad que dice, no vamos a seguir así. Esto mismo pasó en la Unión Soviética. Hay un momento que lo podemos situar, pues incluso aproximadamente, ¿no? Hacia el año 1955. Hay un momento que dicen, no tenemos ninguna libertad, estamos trabajando enloquecidamente, no tenemos vida, nuestro tiempo de trabajo es el todo de nuestras vidas y por lo tanto vamos a negarnos a ser buenos trabajadores y a cumplir bien en el trabajo. Y entonces la Unión Soviética se derrumba. El frente interior es decisivo. El frente interior es decisivo. No conozco ningún analista de la situación internacional que tenga en cuenta a las clases trabajadoras y a las clases populares de los diversos países en conflicto, pero ellas son fundamentales, porque todo es hablar de misiles, pero ¿quién fabrica los misiles? ¿Quién fabrica el acero de los misiles? Os olvidáis de la gente. Todos estos están dentro de una ideología de la deshumanización. Yo no pienso en las maravillas que pueden hacer los chinos con su tecnología, pienso en el pobre hombre y en la pobre mujer que tiene que agachar la cabeza y meterse en una fábrica espantosa de China, dejar allí su vida convertida en productos que una élite repugnante que se llama comunista lo convierte en mercancías para conquistar el mundo, porque el modelo chino es conquistar el mundo por medio del libre mercado y todo esto. Claro que ya casi no hay libre mercado porque la guerra arancelaria está ahí, pero China sigue siendo muy fuerte. Entonces, China pues tiene este problema y luego tiene el problema demográfico. El problema demográfico, pues ya sabéis, su población está muy envejecida, tiene un vacío de no nacidos de unos 400 millones de trabajadores y entonces se debate entre problemas graves. Luego, claro, dicen es que tiene un problema inmobiliario y tal. Bueno, los problemas inmobiliarios, las crisis económicas no son nada más que el eco de problemas más profundos. Quienes creen que con decir que tiene una crisis inmobiliaria enorme se quedan tan contentos, pues se están equivocando, porque eso solo es el síntoma, no la enfermedad. Pero bueno,
esta cuestión la dejamos aquí. Hay que tener en cuenta que su programa exportador choca con muchos países. Por ejemplo, es impresionante el ataque de odio que tienen los japoneses contra China. Es verdad que, bueno, siempre han estado enfrentados estos dos países desde hace quizá 2.000 o 3.000 años, pero también es cierto que Japón necesita tener mercados para sí que se los ha ido arrebatando China. Por lo tanto, el futuro de Japón, mientras exista un sistema capitalista global, depende de la guerra. No son capaces de vencer en el terreno estrictamente económico a China y tienen que acudir pues, a la guerra. Pero lo mismo sucede con Alemania. Alemania ahora está frenética y dice a su población que es que quieren combatir a Rusia porque si Rusia gana tendrían a la Federación Rusa incorporada a Ucrania a las puertas, ¿no? Y entonces, ¿qué problema? Pero en realidad lo que nos está diciendo Alemania es que siendo el país por excelencia de la tecnología avanzada, puntera, de las máquinas complejas, hasta hace 7 años hoy lo ha dejado de ser, ¿no? Me sorprende, por ejemplo, que haya gente que diga el potencial económico de Alemania es la industria automovilística. No nos confundamos, eso es secundario. Lo principal de Alemania siempre ha sido un tipo de maquinaria especialmente producida y que se vendía a precio de oro para determinadas condiciones, ¿no? Que era como una especie de industria muy avanzada, pero al mismo tiempo con un toque de artesanía que le permitía poner en el mercado mundial máquinas y equipos industriales que nadie era capaz de hacerlo. Pero entonces ahora resulta que los chinos lo están haciendo desde hace 4 años. Entonces Alemania está que bufa. Insisto, sería conveniente que quienes tocan problemas geoestratégicos y de la situación mundial entendieran de qué hablan, que no se pongan a hablar y a hablar de lo que no saben. Dediquen un tiempo, estén en silencio, investiguen las cosas y vean la globalidad del problema y no se fijen en esto, en lo otro, en lo demás allá. Bueno, yo entiendo que ahora mismo China... si alguien allí en el interior de China tuviera un poquito de inteligencia, tendría que comprender que necesita dar unos pasos atrás, porque no está en condiciones de hacer frente a lo que se le viene encima. Y entonces, pues si continúa así, lo que va a lograr es una derrota morrocotuda. Ahora ya ha habido una reacción mundial contra su estrategia de convertirse en potencia imperialista vendiendo mercancías baratas. Entonces, no tiene capacidad, luego lo explicaré más, para triunfar ante un frente mundial que no es solamente Estados Unidos, ni los que luchan contra ella son simplemente títeres de Estados Unidos. Japón no lo es, Alemania no lo es. Incluso países de los llamados BRIC ascendentes, pues India también mira con mucho recelo a China, porque India también quiere industrializarse, está luchando por los mercados mundiales y tiene el tapón de China. Y lo mismo la India, que hace unos años era muy receptiva a las fábricas y empresas chinas instaladas allí, pero últimamente ya no, menos. No es que ya no lo sea en absoluto, sino que lo es menos porque empiezan a ver que China es un problemón, ¿no? Entonces lo que tendría que hacer China, a mi entender, y sin afán de convertirme en consejero de Su Majestad, el Partido Comunista Chino, pues sería entender que su desarrollo en el mercado mundial tiene que retroceder y ahora tienen que desarrollar el mercado interior. Sería inteligente que dedicaran pues más de su producción al mercado interior para pasar del 40 al 45% de su producción dedicada a al 60%, ya sería algo, ¿no? Eso significaría un aumento de los salarios y entonces, claro, como tendrían menos capacidad exportadora, pues el rencor, el odio, la visceralidad y a veces es que es verdad. Por ejemplo, oímos a la señora primera ministra del Japón y dice unas cosas contra los chinos que es que hierve de rabia contra ellos, ¿no? Entonces, sería conveniente una política de apaciguamiento que hiciera que China se concentrara en su propio mercado interior, evitara el choque directo con el conjunto de potencias que la rodea y estuviera un periodo de trabajar para sí misma, principalmente, ¿no? Consolidar su capacidad tecnológica, su poder de penetración financiero, etc. Pero claro, eso puede lanzar a dominar el mercado de mercancías, dominar el mercado de capitales, expulsar de muchísimos sitios al
al dólar y no digamos, ¿no?, a la libra esterlina, incluso al yen, ¿no? Entonces, claro, esto hace que todo el mundo se vuelva contra ella, ¿no? Pero si no lo hacen, pues tendrán que se les obligará a hacerlo, ¿no? Porque ahora está clarísimo que es por donde van las cosas, ¿no? Sea como fuere, el capitalismo lleva a la guerra. Entonces, no me parece de recibo, y estoy en contra de ellos los que dicen no a la guerra. Bien, no a la guerra, pero no a lo que hace que la guerra sea inevitable, que es el sistema capitalista. El sistema capitalista es inevitable. Y si ahora la Tercera Guerra Mundial continúa, que luego diremos que es una posibilidad, porque yo aquí voy a hacer un juego de posibilidades y no de afirmaciones tajantes, voy a decir esto es más posible, esto es menos posible, pero si esto no es así, pues entonces el capitalismo que ha creado la Tercera Guerra Mundial nos dejaría, una vez que triunfasen las potencias occidentales y sus aliados, en la entrada, en la antesala de la Cuarta Guerra Mundial. ¿Qué os parece? Entonces lanzaríamos una guerra con otra. Así, pues lo importante es que la revolución impida la guerra. Es decir, que haya un conjunto de revoluciones de tipo comunal en muchos países del planeta que elimine por fin la compulsividad del capitalismo a la guerra, basado en la gran propiedad privada. Pero al mismo tiempo defendemos la pequeña propiedad privada, el pequeño negocio, la pequeña empresa, porque es otro tipo de capitalismo que, digamos, aceptamos. Y lo que rechazamos es el gran capitalismo. Bueno, pues vamos a entrar ya en cuál es la doctrina estratégica de Estados Unidos para librar la Tercera Guerra Mundial. Ya digo, hace 6 meses esto no se sabía porque no habían puesto sus cartas al descubierto, no habían puesto las cartas sobre la mesa. Ha sido muy reciente. Primero hubo todo aquello de la política arancelaria, que era, bueno, pues, como se dice en la jerga, brindis al sol. Bueno, la política arancelaria, pues sí, es una cuestión de tercer orden. Hay que acabar con, pues, con un mercado mundial abierto, con el librecambismo, usando una terminología del siglo XIX, y esto ya estaba pasando. De hecho, ya hace 6 o 7 años que diversos países estaban tomando cada vez más medidas proteccionistas, pues bueno, y todo esto de todas estas loas al libre mercado y tal, pues eran cada vez más retórica y cada vez menos realidad. Dejando aparte todo este jugueteo de los aranceles, veamos cuáles son los puntos de la doctrina militar de Estados Unidos. Primero, asegurarse a América. Es de sentido común, ¿no? Estados Unidos de América se asegura América para sí. Y entonces lo que hace es el ataque a Venezuela. El ataque a Venezuela, que es una gran potencia petrolera, pues es una de las cosas más descabelladas y más miserables que hemos visto. A mí el régimen chavista me parece abyecto, una dictadura fascista, criminal, además demagógica, estalinista, fascista, bueno, y no digamos sus seguidores aquí es que me producen granos, ¿no? Entonces, y dolor de estómago. Pero ningún país puede intervenir en otro país. Esto de atacar a Nicolás Maduro, llevárselo, bueno, esto es horroroso, ¿no? Entonces, esto es lo que hacían los piratas. Volvemos otra vez al mundo de los piratas, cuando pues sin encomendarse ni al diablo, desembarcaban en un sitio, se llevaban a quien querían y tal. Esto es intolerable y demuestra el grado de brutalidad en que está la política internacional por parte de todos. Es decir, y cómo tenemos que prepararnos para una acción contra todo esto, porque ya toda la fraseología humanitarista, los derechos humanos, el derecho internacional, eso ya es pura filfa. Con el ataque de enero de Estados Unidos a Venezuela, pues esto se ha venido abajo y ya es solo la brutalidad, la fuerza, la violencia. Hemos vuelto a la Italia de Maquiavelo, cuando solo había 2 valores fundamentales, que era el uso de la fuerza y la mentira. Entonces, a nivel mundial, pues vamos a ver si toda esta gente que todavía sigue rebotando en su cabeza fraseología buenista, pues tienen que cambiar de mentalidad porque ha cambiado la verdad. Bueno. Ataque a Venezuela, muy inteligente, porque no destruyen el Estado venezolano, sino se llevan a la cabeza del sector hostil al señor Maduro, se lo llevan, que era el sector hostil de Estados Unidos, y ponen allí a la operación Delcy Rodríguez. Es decir, lo mismo que habían hecho en Siria, poniendo como jefe del Estado y del gobierno a un yihadista, un tipo de Al-Qaeda, que lo único que ha hecho ha sido recortarse un poquito la barba y quitarse el turbante, pero un tipo de Al-Qaeda que está al servicio de Estados Unidos, pues ese es el fenómeno Delcy Rodríguez. Yo esto ya lo dije en mi libro, bases para manual para una revolución integral comunal, cuando señalé que es lo que quería Estados Unidos con Rusia.
que era cambiar al sector actualmente en el gobierno, presidido por Putin, eliminarlo de alguna manera y quedarse con Rusia para sí, y convertir a Rusia, que ahora es enemigo de Estados Unidos, en aliado y amigo. Bueno, eso hicieron los aliados con Italia en la Segunda Guerra Mundial. Tampoco he tenido que acudir a cosas muy raras por ahí, ¿no? Luego quieren hacerlo también con Cuba, es decir, Cuba es otro lugar en el que están también maniobrando para llegar a unos acuerdos según los cuales Cuba se pondría de parte de Estados Unidos o bien al menos quedaría neutral, con lo cual tendrían primero las ventajas de todos los ingresos que les va a proporcionar este alineamiento y en segundo lugar ya no necesitarían mantener tropas allí. Daros cuenta que el ataque final a China exige que todas las tropas de Estados Unidos estén concentradas en el Teatro de Operaciones Asia-Pacífico, ¿no? Ellos tienen 11 portaaviones, pero me parece Estados Unidos tiene uno por el Caribe. Entonces, ese uno, en cuanto que consigan que la situación en Venezuela y en Cuba sea como les interesa, pues sería desplazado y ya tendrían todos los portaaviones en el eje, en el Teatro de Operaciones Asia-Pacífico. ¿Esto lo van a lograr? Pues bueno, en Venezuela ya lo han logrado, ¿no? Y yo en Cuba entiendo que sí. Luego le quedarían algunos flecos de la operación América para los Estados Unidos de Norteamérica, como sería el canal de Panamá, que es más o menos propietario de una empresa china, pero supongo que esto lo podrían resolver por métodos no militares. A esta empresa se le hará alguna operación jurídica o alguna cosa y se la desplazará de allí. No sé exactamente cómo, pero lo harán así, ¿no? Luego queda la presencia de las grandes empresas chinas, por ejemplo, y la influencia también por medio de créditos y préstamos al gobierno en Perú, también en Brasil y algún otro país, pero estos son cuestiones menores que en definitiva se pueden resolver por procedimientos no militares. Una vez que América es propiedad de los Estados Unidos de Norteamérica, pues todo el aparato militar se desplaza hacia Eurasia. Es Eurasia donde se va a librar la gran batalla y donde se va a golpear al enemigo principal, ¿no? Al mismo tiempo, han intimidado a México, a Canadá, a Groenlandia y tal, pues claro, la gente está asustada. Cuando han visto lo que ha hecho en Venezuela, han aplicado aquello: cuando las barbas de tus vecinos veas pelar, veas rapar, pon las tuyas a remojar. Pues claro, la gente ha dicho, wow, a ver si me van a venir aquí un día y me pillan mientras estoy durmiendo y me meten en una cárcel de por vida. Esto todos los jefes de Estado y de gobierno de América pues se lo están pensando 2 veces, ¿no? Entonces ahora ya pasamos a Eurasia. Y en Eurasia lo primero que es Estados Unidos ha logrado 2 cuestiones. Primero, detener y derrotar parcialmente a Rusia en Ucrania. Y en segundo lugar, hacer que los países europeos asuman sus responsabilidades en materia militar con el 5% del Producto Interior Bruto dedicado a esto, que todo esto es pura mentira. No sabemos si es el 5% o el 20%, pero yo más me inclino que es el 20% que el 5%. Las estadísticas se falsean, empresas que son puramente militares se presentan como productoras de materiales civiles, en fin, bueno, todo esto, las estadísticas se engañan, ¿no? Entonces, el Rearme de Europa sí lo han conseguido, pero no solamente porque ellos les presionen, sino también porque Europa está interesada en no ser una potencia imperialista de segunda, incluso de tercera fila. Europa hoy pinta muy poquito y cada vez menos, ¿no? Entonces Alemania pues se ha puesto a la cabeza y está rearmándose a una velocidad asombrosa, y luego ha surgido una potencia emergente que es Polonia. Polonia, una vez que se libró del lamentable imperialismo ruso, cuando los rusos en forma de Unión Soviética se derrumbaron y se retiraron por el año 1990 de Polonia, pues ha conseguido un desarrollo industrial espectacular. Entonces ello quiere su trozo del mercado mundial. Y entonces, en realidad, cuando Polonia dice que se está rearmando contra Rusia, lo está haciendo contra Rusia, contra China y para conseguir mercado para ella. Vamos a ver. En el sistema capitalista y en la estructura de los Estados-nación es la guerra de todos contra todos. Aquí no hay aliados seguros ni estrategias definitivas. O sea, todos mienten, todos engañan y todos buscan un sistema para tener ellos el máximo de poder. Entonces, Polonia, que durante siglos ha sido una víctima de Rusia, pues ahora está dispuesta a tomarse la justicia por su mano y a asestar golpes definitivos pues a Rusia, incluido, vete tú a saber,
si no pudiera quitarle algún pedazo de su territorio, incorporarlo o humillarla o hacer grandes inversiones de capital polaco en Rusia, cualquier cosa. Tenemos que estar preparados para en los próximos 5 o 10 años ver cosas asombrosas en el panorama mundial, y hay que analizarlo con sentido de la realidad, ¿no? Entonces, a día de hoy, Rusia ha fracasado en Polonia, pero eso no significa que haya sido derrotada. Son dos cosas distintas. Si ha fracasado significa que no puede vencer, no puede vencer. El elemento decisivo, el patriotismo del pueblo ucraniano. Entonces, ese patriotismo ha generado unas nuevas formas de combatir, una nueva industria militar, y entonces, pues, esto se ve en el último año de guerra, pues, por primera vez las bajas, tanto las bajas mortales como las bajas por prisioneros, mutilados, heridos graves de los rusos han sido mayores que las de los ucranianos, cosa que en el primer y segundo año no sucedió, aunque la propaganda ucraniana lo ocultaba y mentía, pero era obvio que morían mucho más ucranianos en Ucrania que rusos, ¿no? Ahora, últimamente ya no, ¿no? Pero en las condiciones actuales en que Irán ya no puede vender armamento a Rusia, pues entonces la situación va a ir empeorando, porque Irán estaba vendiendo mucho armamento, no solamente drones, los drones iraníes son muy perfectos, algunos de sus misiles también, mientras que Rusia sigue atrapando en el problema que lleva teniendo siglos, que es bastante potente militarmente y muy débil económicamente, de tal forma que es como alguien que tuviera un brazo súper desarrollado y el otro brazo infradesarrollado. Es algo asombroso que nunca han sido capaces de resolver los rusos y que les convierte, vamos, en algo que da pena, ¿no? O da risa. Por ejemplo, una potencia colonial que vive de la venta de una materia prima como es el gas y como es el petróleo, pues es que eso es asombroso, que no tiene industrias, que la única industria que tiene es una industria militar y que toda su economía es atrasada, con un nivel de consumo muy bajo y con una sobreexplotación de las clases populares, lo que hace que la adhesión de los pueblos sometidos a la Federación Rusa, al imperialismo ruso, sea baja. Y ahora se está poniendo esto en marcha, además de que muchos de esos pueblos no son rusos y ven a la Federación Rusa como una potencia que les niega su historia, su lengua, su cultura y los domina. O sea, que Rusia es una fuerza bastante débil, que si fuera inteligente también, pues yo entiendo que sacaría sus tropas de Ucrania rápidamente y se declararía neutral en el conflicto entre superpotencias. Eso sería lo mejor que podrían hacer. Intentarían, entiendo yo, desarrollar un poquito la industria, no gastarse tanto en armamento, no tener esas cosas tan delirantes que les son propias y tener un poquito más de sensatez y de sentido común, pero no creo que lo hagan. Claro que si ellos se retiran de Ucrania, muchos países no rusos de la Federación Rusa se alzarían inmediatamente, porque la retirada sería una derrota, ¿no? Una forma de derrota, y entonces la Federación Rusa se desintegraría. Pero yo entiendo que esto sería menos malo que los que les puede pasar, porque ellos están metiendo en una política que les va a llevar a un estado de caos. Entonces, mientras los europeos son más partidarios de derrotar a Rusia sin más, también para apropiarse de algunos de sus territorios después de la derrota, Estados Unidos es más partidario de llegar a algún acuerdo con Rusia que les permita convertir a Rusia en una potencia enemiga de China para ultimar su cerco a China. Eso es así. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la situación en África. África hoy es patrimonio del imperialismo chino con la ayuda del imperialismo ruso. La presencia económica, diplomática, cultural y cultural en China en África es descomunal. Ellos han logrado desplazar prácticamente a todo el imperialismo occidental, a los franceses, a los ingleses, a los estadounidenses. En algunos países quedan ahí agazapados en bases militares completamente cercadas, pero que prácticamente son sus tropas, las tropas occidentales no se atreven a salir, ¿no?, de allí. Entonces, sobre todo la intervención del Afrika Korps ruso ha sido enorme, ¿no? ¿Cuál ha sido el elemento de que se ha valido Occidente para frenar a las potencias enemigas? Bueno, al aparato militar ruso en África y al aparato económico, diplomático, financiero y tecnológico chino. Pues de los yihadistas, básicamente de sus amigos de siempre, los musulmanes violentos, que son pues la carne de cañón que lleva ya quizá 100 años usando
el imperialismo europeo en su beneficio, como hizo Franco cuando ganó la guerra civil a la República por medio de los 100.000 mercenarios yihadistas que les entregó el clero musulmán de Marruecos. Pues ahí siguen, ¿no? Y entonces, pues en muchos países del Sahel, pues los rusos están siendo derrotados, en algunos casos de manera bastante sangrienta, por estas, digamos, formaciones musulmanas. Pero en la estrategia de Estados Unidos han decidido olvidarse de África y establecer una estrategia de aproximación indirecta. Es decir, ellos han dado por supuesto que si asesta el golpe principal en Eurasia, África caería solo. Estamos ante una estrategia de aproximación indirecta, lo vuelvo a decir, bastante brillante. Es lo lógico, ¿no? Bueno, mientras allí están los yihadistas dando estopa a los rusos y los chinos con dificultades crecientes para mantener su influencia, por ejemplo, muchos ejércitos son 100% africanos, pero son financiados por los chinos, luego son ejércitos en realidad chinos. Por eso, estrictamente, no es verdad que los chinos no estén interviniendo militarmente, no están interviniendo como chinos, pero sí están interviniendo como tropas cipayas suyas que en tales o cuales países africanos pues son financiadas por ellos y entonces luchan por los intereses de China contra las potencias occidentales. Entonces, de África nos olvidamos, eso es la doctrina, nadie habla de ella y bien, pues a otra cosa. Ahora vayamos a Oriente Medio. Oriente Medio es un centro fundamental porque ahí está el tercer enemigo principal de Estados Unidos, si contamos, pues el enemigo más principal es China, el enemigo que le sigue es Rusia y el tercer enemigo es Irán. Irán, desde la revolución musulmana de 1979, o contrarrevolución, porque la revolución popular fue destruida a sangre y fuego por la contrarrevolución musulmana, pues se ha empeñado en resucitar el imperio persa. Aquel imperio, ¿os acordáis? Con Jerjes y todos estos que atacaba a los griegos, ¿no? La historia de Grecia en realidad es la historia de un país pequeño con estados, pues, bueno, nación que se defienden de una gran potencia que es Persia. Los persas son los iraníes. Entonces, desde 1979, que es cuando se establece el poder de los ayatolás, pues estos clérigos islámicos de la rama chií del Islam, pues ellos creen que tienen que resucitar eso. Entonces han ido creando una economía militar y una estructura en todo el territorio que les convirtiera en potencia regional. Para eso lo que han utilizado sobre todo es al pueblo palestino, un pueblo que ha sufrido muchísimo y que ellos se han servido de él como carne de cañón para neutralizar el obstáculo principal que tenían en el acceso a una situación de poder regional, ¿no? Que era el Estado de Israel. Entonces, pues durante mucho tiempo han estado invirtiendo mucho dinero en Hamas, en que está en Gaza, mucho dinero en Hezbollah, que está en el Líbano, y en otras fuerzas menores para, digamos, desgastar y dispersar la intervención militar del Estado sionista como aparato al servicio del imperialismo estadounidense. Pero claro, ha ido pasando el tiempo y Irán se ha convertido en una fuerza militarizada basada en la pobreza de su población. Es decir, lo que ha hecho Irán es terrible, ¿no? Sus 90 millones de habitantes han sido sacrificados por la locura imperialista, militarista, guerrerista de su élite musulmana. Han sido sacrificados, es decir, allí el nivel de vida es muy bajo, las condiciones laborales son también terribles, la libertad es inexistente, no solamente para las mujeres, sino aún más para los hombres, y la represión feroz. Hay que tener en cuenta que el régimen musulmán de Irán lleva ejecutando por delitos, la mayoría de ellos entre comillas, de tipo religioso, de tipo político, de tipo cultural, casi a 1.000 personas anuales. Es decir, allí pues la horca no deja de funcionar. Daros cuenta que eso son 3 personas diarias que son ahorcadas de mucho tiempo. Y luego han tenido el alzamiento popular último en enero de este año, en el cual solo en 2 semanas han matado a unas 40.000 personas. El sistema es muy simple. Cuando la gente salía a manifestarse, en manifestaciones relativamente pacíficas, pues instalaban armas automáticas en terrazas, en ventanas y disparaban directamente, ¿no? Había muchísimos muertos
muertos y luego iban a los hospitales para rematar a los heridos. Ha sido una cosa de una crueldad y una barbarie tan impresionante que me quedo helado cuando veo gente que en base a un antiimperialismo absurdo se dedica a defender a Irán contra Estados Unidos. Si dos matones se pelean, ¿por qué hay que tomar partido por uno? Pues los dos son matones y estamos en contra de los dos. Yo estoy a favor de los pueblos iraníes. Te digo pueblos porque, ya sabéis, solamente el 60% son iraníes, luego hay kurdos que, claro, quieren reunificarse, quieren liberarse de la tutela del Estado iraní, hay muchas etnias allí, muchos pueblos, muchas etnias, ¿no? Cada una con su cultura, con su historia, etcétera. Entonces, Irán pues, ha creado como una especie de monstruo. Irán es un monstruo. En primer lugar, es un país relativamente débil en el terreno económico. En segundo lugar, está gastando una cantidad inmensa en armamento que no tiene. Ahora, ese armamento le saca partido porque vende, por ejemplo, a Rusia. No me queda claro qué recibe de Rusia a cambio de sus drones, de sus misiles y tal. No veo ahí cuál es la condición de intercambio. Y luego también estaba vendiendo su petróleo a China. Esto es bastante importante porque, claro, Estados Unidos quiere cercar a China y, por lo tanto, impedir que materias primas, no solamente petróleo, sino alimentos y tal, lleguen. Pero Irán ha hecho algo más, que es destruir su agricultura y su país. Ellos pusieron en marcha, los ayatolás, una política de revolución verde a tambor batiente, que consistía en poner un sistema de regadíos que les permitiera también exportar productos alimenticios. Se dedicarían a exportar pues, cereales, frutas, verduras y tal por toda la zona. Y entonces lo que han hecho ha sido roturar muchísimas tierras, destruir los pocos bosques que quedaban, y entonces lo que ha habido es un declive de las precipitaciones. Y allí entonces pues hay algunos territorios que se están abandonando, cientos de miles de personas están abandonando ciertos territorios de Irak porque no hay agua ni para beber, no digamos para la agricultura. Entonces el régimen ya hizo una advertencia, el régimen de los ayatolás, me parece que fue por octubre pasado, diciendo que si la situación continuaba así, pues incluso Teherán, con sus 13 millones de habitantes, que es la capital de Irán, tendría que ser abandonada porque ya no tenían capacidad para abastecerla de agua corriente. Han puesto muchas desaladoras porque creen que la solución es la desalación. Yo creo que en ninguna parte la solución es la desalación, pero si ellos se lo creen, pues ahí está. Entonces esto les hace más vulnerables, porque quienes piensan en términos, digamos, irreales, como solo le dan importancia al petróleo, no le dan importancia al agua, cuando la crisis hídrica de Irán y de otros países de por allí, pero sobre todo la de Irán, es tremenda. Hago observar que un país incluso puede ir tirando y sobrevivir de mala manera, pero sobrevivir sin petróleo. Puede estar meses sin petróleo, pero ¿cuánto tiempo puede estar una ciudad como Teherán sin agua? ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿2 semanas? O sea, y esto es así, incluso el suelo de algunas ciudades de Irán se está hundiendo porque una vez que se han vaciado los acuíferos, pues entonces el suelo cae, no tenía una capa de agua que, como antes, que hacía que la parte de arriba del suelo se mantuviera, y en algunas partes de algunas ciudades hasta 1 metro y metro y medio ha caído. La situación es tremenda y hace unos días, con el ataque de Estados Unidos y Israel a Irán el 28 de febrero del presente año 2026, pues hace unos días el gobierno iraní dijo que habían atacado una planta de desalinización de agua, y es verdad que lo dijo con especial dramatismo. Eso significa que pueden quedarse sin agua para beber y que se quedan sin agua para sus cultivos, con lo cual a unos meses vista pues Irán va a carecer de alimentos. Estados Unidos desmintió que hiciera eso porque se considera pues un crimen de guerra, claro, pero bueno, ya sabéis cómo son las guerras, ¿no? Las bombas caen por aquí y por allá, y en algunos casos, incluso en las partes de la guerra, dice que se han caído unos misiles de origen desconocido. ¿Quién disparó contra la planta desalinizadora? Pero yo tengo pocas dudas de que si Irán continúa en la batalla, pues las plantas desalinizadoras van a sufrir mucho, van a sufrir, no sé quién las va a atacar, bueno, ya me imagino que entenderéis quién las va a atacar, pero si la guerra se encona, se hace cada vez más violenta, pues ya sacude a todo o a casi todo. Entonces, pues esta cuestión es decisiva. Pero ¿quién es el responsable principal?
pues el régimen musulmán de Irán, que ha creado una sociedad absolutamente desestructurada, con unos problemas descomunales, algo que es asombroso y que resultan también de un poder supertiránico que se lanza a hacer cosas sin tener en cuenta la resistencia popular, que son realmente dementes. Una demencia, otra demencia y otra demencia, y eso explica que allí en enero pues la gente haya seguido saliendo a la calle durante unos 15 días, a pesar de que una manifestación podía acabar con 500 muertos. Daros cuenta lo que son 500 muertos, y no solamente en una ciudad como Teherán, sino en muchas ciudades, quizá en 20, 25 ciudades. Pero ahora observo por ahí gente que hace intervenciones orales, o sea, vídeos, y se olvida de esto. ¡Qué es tremendo! ¿Por qué no pensamos en los familiares de los que murieron, de los heridos? Porque si hay 40.000 muertos, podemos decir que heridos de bala ha habido por lo menos 150.000, ¿no? Y eso es un problema. Toda esta gente quiere justicia y quieren que los ayatolás rindan cuentas de lo que hicieron. Han enterrado a sus muertos, han cuidado como han podido en la clandestinidad a sus heridos, y ahora quieren justicia. Y eso es una cuestión que se va a reflejar mucho en el conflicto entre superpotencias. Entonces, en Oriente Medio, pues tenemos una situación que es de estas características. Una vez que ya Hamás había sido destruido en Gaza, o casi prácticamente destruido, que Hezbollah estaba completamente a la defensiva en el Líbano, y que había este alzamiento popular en todo Irán, pues será el momento de atacar a la potencia enemiga, y entonces Estados Unidos y Israel pasan a la ofensiva. Pero pasan a la ofensiva en las condiciones que he dicho. Antes han luchado contra Irán del Oeste, que es Gaza. Irán del Oeste es Gaza. Y entonces allí, ¿qué han hecho? Destruirlo todo. Destruirlo todo. Entonces, ¿qué van a hacer en Irán? Pues la misma estrategia, destruirlo todo. Es decir, alguien dice, bueno, en los primeros 10 días se han gastado municiones, no sé cuánto, 13.000 millones de dólares. Bueno, ¿qué estáis diciendo? ¿No os des cuenta que lo que se está jugando es el ser o no ser de Estados Unidos como potencia imperialista, y que esto tiene como objetivo China? Entonces, seguirán machacando a Irán el tiempo que sea necesario, tiempo. ¿Qué os parecería que siguieran con estos ataques durante semanas, meses y años? ¿Por qué no 2 años? ¿Por qué no 2 años con ataques así? No lo han hecho contra el pueblo palestino en Gaza. No han estado machacando 2 años y medio. No es hoy Gaza un desierto de ruinas, pues en esas condiciones también tendrían a Irán. Porque lo que están en juego son cuestiones fundamentales del futuro inmediato. Estados Unidos, si no lo hace, pues significa que se suicida. Como potencia imperialista, ¿se va a suicidar? ¿Vosotros creéis que se va a suicidar? Entonces, ¿por qué ponéis unas pegas que tienen tan poca sustancia, ¿no? Cuando hemos visto lo que ha sucedido? Mucho más cuando Irán es una potencia que tiene unas limitaciones enormes. Primero, su poder militar es escaso. Su poder industrial es escaso. Dicen, es que han creado infraestructuras debajo de montañas con túneles y tal. Sí, claro, pero hay que llevar allí las materias primas. Las materias primas, ¿cómo las llevan? También por túneles. Han hecho 100.000 kilómetros de túneles por dentro de Irán. Vamos a ser un poquito realistas, vamos a dejar el infantilismo a un lado. En segundo lugar, hay un odio convulsivo de la gran mayoría del pueblo iraní a sus dirigentes, entre comillas, a los jerarcas musulmanes, un odio convulsivo. Y lo que ha sucedido en enero, aunque por un lado han desatado el pánico, porque y simplemente a gritar abajo los ayatolás podía significar que recibieras un disparo en la cabeza, pues hay un pánico tremendo, pero también hay un odio total y hay una decisión al régimen de los ayatolás destruirlo. Esto es decisivo porque, como es así, este régimen no se va a rendir. No les espera nada. Si ellos se rindieran, pues ¿qué sucedería? Que se establecería un nuevo gobierno allí en Irán, que lo primero que haría sería detener a toda la clerigalla musulmana, meterlos en la cárcel y hacer de ellos unos juicios enormes donde acabarían, pues supongamos, 10 o 15.000 jerarcas ahorcados. Eso es lo mínimo. Entonces ellos van a luchar hasta el final. Pero Estados Unidos también va a luchar hasta el final. Israel también va a luchar hasta el final. Por lo tanto, lo que podemos esperar es una guerra terrible que va a dejar Irán destrozado. Un Irán que tiene problemas de agua, problemas de alimentos, problemas de hostilidad general de la población ante el gobierno, y entonces aquello puede acabar de una manera tremenda. Aquello puede ser terrible.
Hay un ejemplo histórico doble que nos permite comprender el futuro de Irán a corto plazo, que es Alemania. Alemania en la Primera Guerra Mundial, bueno, habían luchado, pero no habían cometido crímenes de guerra ni crímenes contra la humanidad que les llevara a la élite, al Kaiser y a todos aquellos que mandaban entonces en Alemania ante los tribunales una vez acabada la guerra. Yo creo que no se juzgó a nadie, pero bueno, ellos se rinden. Hay un momento en 1917 que consideran que han perdido la guerra, lo cual era exacto. Y entonces se toman un poco de tiempo, pero en 2018 se rinden. Y entonces con eso impiden que las tropas enemigas, francesas, inglesas, estadounidenses, penetren en Alemania, salvo en el Sarre, que bueno, el Sarre se lo ceden a Francia porque era una zona industrial, pero Alemania queda relativamente intacta, ellos se rinden y luego aceptan las condiciones del Tratado de Versalles, que saquea a Alemania, pero sin violencia incorporada. Ahora bien, veamos la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, librada por la Alemania nazi, en 1943, después de la batalla de Stalingrado, estaba claro que Alemania, primero, no podía ganar la guerra y, en segundo lugar, perdería la guerra. Hubiera sido lo lógico que para finales de 1943 Alemania se hubiera declarado vencida y hubiera llegado a un acuerdo, incluso leonino, una repetición del Tratado de Versalles. Pero había un problema. Los métodos de los nazis habían sido tan brutales, además de tan estúpidos, porque mira que eran malos los nazis, haciendo estrategias, haciendo las cosas al revés de cómo se deben hacer, pues había suscitado un odio profundo en una parte muy importante de la misma población alemana. Esta población alemana, cuando los nazis se hubieran rendido, inmediatamente había exigido que se llevara ante tribunales de justicia y se ejecutara toda la cúpula nazi. Por lo tanto, los nazis, desde más o menos mediados de 1943 hasta el final de la guerra, en mayo de 1945, luchan exclusivamente por su supervivencia. Ganan 2 años de vida, más o menos 2 años de vida, ¿no? Pero la guerra no podía ser ganada, pero ellos sabían que había listas que manejaban la resistencia en Alemania, dentro de Alemania y también en Inglaterra. La BBC les leía todas las noches las listas de criminales de guerra, que eran interminables. Claro, cuando los criminales de guerra alemanes oían en la radio que se les citaba por nombres y apellidos por crímenes que según el derecho internacional llevaban directamente a la horca, pues ellos dijeron, pues nada, aquí tenemos que aguantar hasta el final. Y esta es la situación hoy de los ayatolás, exactamente igual. El pueblo, la gente común de Irán tiene sus listas, sabe quién son todos los que han asesinado a sus padres, a sus hijos en el levantamiento popular de enero de 2026 y en los que ha habido anteriormente, que ha habido ya 5 o 6 en los últimos 20 años, todos muy violentos, quienes las torturas horribles, leer un poquito, enterados de qué cosas están haciendo el clero musulmán en Irán, qué cosas tan tremendas, ¿no? A veces incluso te dan ganas de vomitar cuando las lees y las ves y sí, son verdades, no es propaganda del otro lado. Estas cosas se sabían desde hace mucho, ¿no? Y bueno, pues sí. Entonces, claro, en estas condiciones, por medio de una represión violentísima, Irán va a resistir. ¿Por qué? Porque su clase dominante, su élite dominante, superpoderosa, va a resistir hasta el final. Y entonces lo que va a suceder ahí va a ser durísimo y gravísimo, gravísimo. Pero Estados Unidos no va a ceder. No le digáis a Estados Unidos que porque se ha gastado 13.000 millones en misiles y en bombas de aviación, ya lo tiene que dejar. Pero vamos a ver, esto es infantil, ¿no? Esto es infantil. ¿No veis en la Segunda Guerra Mundial que Alemania resistió hasta el final, hasta que quedó todo destruido? Y no se echó para atrás ni siquiera cuando el bombardeo de las grandes ciudades como Colonia, Berlín, Bremen, etcétera, eran borradas del mapa. Recordar el bombardeo de Bremen, él no tuvo 600.000 muertos y Bremen, una ciudad de 1 millón de habitantes, quedó exterminada, extinguida, ¿no? Un montón de ruinas. Entonces, la historia es así, desgraciadamente es así, desgraciadamente es así. Entonces, vamos a ver si somos realistas y nos dejamos de interpretaciones, ¿no? Antes he dicho que Irán ha intentado crear el nuevo imperio persa. Pues sí, pero lo ha hecho de una manera que lo he ido señalando, ¿no? Entonces, la derrota de Irán es absolutamente imprescindible porque sería también la derrota definitiva de Rusia. En el momento que Irán haya caído, Rusia con muchísima dificultad se va a poder mantener, ¿no? Pero daros cuenta también que la victoria de Estados Unidos en Irán les proporcionaría, en primer lugar, la reconversión de la industria militar iraní
a su servicio, es decir, se apoderarían de lo que hubiera sobrevivido y de sus técnicos, de sus especialistas, que son bastante buenos, por cierto. Los técnicos y especialistas iraníes en cuestiones militares son buenos, y entonces todo esto se pondría al servicio de la máquina de guerra de Estados Unidos para combatir al enemigo que queda China, y si sigue haciendo cosas recalcitrantes y absurdas, también Rusia. En segundo lugar, tendrían el petróleo. El petróleo ya no llegaría a China, sino que se lo quedarían ellos, y entonces China, que tiene un déficit enorme de materias primas y también de alimentos y también de productos energéticos, pues se quedaría bastante debilitado. Al mismo tiempo hay otra cuestión. Como China entiende que no puede seguir exportando mercancías valiéndose de rutas turísticas, de rutas marítimas, ha establecido la llamada ruta de la China de la seda, que es una ruta terrestre que les permitiría exportar mercancías de China hacia Turquía, hacia Occidente, y ahí luego cargarlas en barcos en puertos diversificados. Es un proyecto estratégico muy brillante. Los chinos son unos planificadores muy brillantes. Pero claro, ¿qué pasa? La derrota de Irán significaría que la ruta de la seda quedaría partida por la mitad, porque atraviesa el territorio iraní. El triunfo de Estados Unidos pues significaría que ya el proyecto de exportar mercancías, que es su arma principal de China por vías terrestres, pues quedaría chafada. O sea que hay muchísimo juego, hay muchísimo, y entonces pues tiemblo por lo que le puede pasar a los pueblos que viven en Irán, ¿no? Entonces, yo entiendo que finalmente Irán será vencida. ¿Cómo? Con una destrucción total como sería Alemania en 1945, o con un proyecto de Alemania 1918. Es decir, yo creo que puede haber algún sector más razonable dentro del aparato estatal iraní que se enfrente con los ayatolás, de un golpe de Estado, lo cambie de alguna manera y llegar a acuerdos de rendición honorable y razonable con Estados Unidos. Entiendo eso. Puede ser que sí, puede ser que no, depende de cómo se den la correlación de fuerzas. Ya sabéis que en Alemania, ahora hagamos comparaciones, hay un sector dentro del ejército alemán que lo intenta, que es con el atentado a Hitler del 20 de junio de 1944. Ellos lo que pretendían exactamente eso, nos quitaban encima a Hitler, a los nazis, a las Waffen-SS, y entonces creamos un gobierno militar que inmediatamente entraría en negociaciones con Estados Unidos, con Francia y con Inglaterra, o sea, con los aliados, para rendir a Alemania sin que Alemania sea completamente destruida. Eso les habría ahorrado pues un año de guerra, quizá 500.000 de muertos, y hubiera sido una solución razonable. ¿Se dará algo así en Irán? Pues no lo sabemos. Hasta ahora no parece que haya un sector alternativo opuesto a los ayatolás. Pero el gobierno americano ha dicho, norteamericano, que ellos estarían dispuestos a negociar con alguien que, aunque fuera también ayatolá, tuviera una política más honorable. Esto crearía un problema, porque una vez que se declarara el alto el fuego o la paz, los pueblos de Irán se pondrían en pie exigiendo que todos los ayatolás pues vayan caminito de la horca, y podría haber incluso luego una guerra civil. Y claro, pues la cuestión es bastante delicada, ¿no? Y Estados Unidos tampoco sabe qué hacer, ¿no? De una manera u otra, yo doy a Irán por derrotado. No digo la semana que viene, no digo que eso no pueda costar mucha energía a Estados Unidos y también a Europa. Ya sabéis que para allá se han ido incorporando a la guerra contra Irán pues barcos de guerra franceses, barco de guerra ingleses y también algún barco de guerra español, ¿no? En concreto me parece que es una fragata española que se ha dirigido hacia el este del Mediterráneo y que en algún momento pues podría atravesar el canal de Suez y presentarse en primera línea para combatir en el estrecho de Hormuz, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, ante todo esto, derrotado Irán, entonces el paso siguiente de la Tercera Guerra Mundial sería ya el cerco a China. Todo esto depende de cómo estuviera Rusia, pero yo entiendo que Rusia no podría resistir el golpe económico, militar y psicológico de la derrota, mucho más si es por medio de destrucción de Irán. Rusia se lo pensaría dos veces y buscaría quizá una salida de neutralidad, lo entiendo yo, ¿no? Quiero pensar que los actores que
que se desenvuelven en el terreno internacional usan criterios racionales y no simplemente mera visceralidad, porque en esas condiciones Rusia ya no tendría nada que conseguir, ya no tiene nada que conseguir. Vamos a ver. Mira, os digo una cosa, supongamos que hay un milagro de la Iglesia Ortodoxa rusa, y entonces Rusia conquista toda Ucrania. Pero si es que eso es un regalo envenenado, porque Ucrania seguiría luchando en la clandestinidad tiempo y tiempo, y no podría mantenerse eso. Supongamos que mañana mismo, ¡bumba!, toda Ucrania queda en manos de Rusia, pero habría sabotaje continuado, guerrilla urbana, guerrilla rural, tendría Rusia allí que destacar incluso más soldados que ahora para controlar todo el territorio. O sea, es que es demencial. ¿Qué es lo que quiere? Lo que le está ofreciendo Estados Unidos es razonable. Es decir, os dejamos el 20% del territorio ucraniano, que es toda la parte este, pero vosotros llegamos a un acuerdo de paz o a un alto el fuego y os declaréis o bien neutrales o bien hostiles a China. Eso es inteligente. O sea, me gustaría ver qué haría el señor Putin si ahora de repente tuviera que librar una guerra contra un país que se resiste. Tenemos una experiencia muy cercana cuando Estados Unidos penetra en Irak y mantiene la derrota del régimen de Saddam Hussein en 2003 fue fácil, pero luego posteriormente ha sido aterrador lo que ha tenido que sufrir el ejército estadounidense dentro de Irak por la guerrilla, las bombas contra los blindados que corrían carreteras, los francotiradores, las operaciones nocturnas. En algún momento se pensó que tendrían que salir de ahí, ¿no? Que no podrían seguir así porque esas guerras son terribles. Pero es que eso mismo lo sufriría Rusia, claro, caso de que conquistara Ucrania, pero mucho más, porque dado el entusiasmo patriótico de la gente ucraniana y su disposición a morir por su ideal, que eso es magnífico, porque demuestra una alta calidad humana, y ya han muerto muchos, ¿no? Pero esto lo manifiesta el pueblo, no Zelensky. Zelensky es un títere del imperialismo occidental, naturalmente, pero él no puede oponerse al pueblo ucraniano porque el pueblo ucraniano lo barrería. Entonces él tiene ahí que estar guardando las formas y apareciendo como jefe de algo cuando lo que está es la gente inocente y la gente modesta, que es la que está manteniendo la resistencia. Entonces, caído Irán, ya se daría el paso siguiente, que sería el cerco a China. Entonces, la cuestión del cerco a China, pues ya China estaría aislada, ya no tendría aliados y habría que operar de acuerdo a las condiciones de la época. China se encontraría aislada, con crecientes dificultades económicas, con un sector de su población hostil al gobierno. Este sector es muy importante, sobre todo de la clase obrera china, odia a sus explotadores, odia a esa nueva burguesía surgida del Partido Comunista, que es terrorífica. Y lo que le espera, imaginaos que estuvierais en China, quien me estéis escuchando, yo dije, un día festivo, vais a hacer de 12 horas, 29 días al mes. 29 días, 12 horas y una festivo, ¿no? Para que podáis ir a la peluquería cortaros el pelo, supongo, ¿no? Porque en un día, ¿qué se puede hacer, no? Entonces, claro, esto los trabajadores chinos lo saben, lo conocen perfectamente, saben que allí quien protesta pues se juega la vida. Una pequeña protesta por condiciones de trabajo, condiciones laborales, se juega la guerra. Allí se juega la vida. Hay una situación además de control a partir de videovigilancia. La videovigilancia es universal, es un estado policial tecnologizado y un régimen laboral neoesclavista tecnologizado, algo espantoso. China es una pesadilla y como toda pesadilla es disfuncional. Es disfuncional, porque cada vez más gente en China que dice, para esto prefiero morir. Entonces, entonces cuando se produce ya es decir, esta vida no la puedo vivir, prefiero que me maten, prefiero que venga la policía política o la policía laboral y me pegue un tiro en la nuca, cualquier cosa prefiero antes que vivir así. Entonces esta es la situación de China y esto lo hace muy débil, ¿no? Por ahí corren rumores, por ejemplo, de la baja calidad del armamento que China ha vendido a Pakistán y tal. Entonces, bueno, eso es propaganda, pero a mí no me extraña que sea verdad porque en las fábricas chinas, el descuido, el desinterés, el sabotaje inconsciente, que muy a menudo el sabotaje es el resultado solo de la desesperación, el sabotaje laboral, y a veces ser consciente están haciendo que el rendimiento y la calidad de sus productos caiga continuamente. Entonces esto es un peligro del frente interior. Las guerras imperialistas tienen que hacerse pensando en el frente interior, pero veo que todos los estrategas de salón
que circulan por nuestros lares, pues esto no lo tienen ni idea. No se preocupan de la gente normal, de la gente de la calle, no piensan en los trabajadores. Entonces están todo el día ideando cositas a las alturas, que si los misiles no sé qué, que si los drones por aquí y por allá. Y la gente que se levanta toda la mañana para fabricar esos misiles y esos drones, ¿cuál es su estado de ánimo? ¿Cuál es su situación? Es terrible que los trabajadores chinos se les esté preparando o ya lo han implantado, porque puede ser que en alguna zona para trabajar 29 días de 30. ¿Quién aguanta eso? ¿Estos estrategas de salón lo aguantarían ellos? Entonces, ¿por qué, si no lo aguantan ellos, por qué se lo piden a los demás? Así pues, estas cuestiones habían que tener en cuenta. Pero es que China es muy vulnerable al depender de las exportaciones. Entonces sería inteligente una reconversión de su economía, ¿no? Una vez que ya la ruta de la seda está a punto de ser cortada y la ruta marítima es igual, pues decir, bien, vamos a pasar de que el consumo interno sean solo el 40% de lo producido a que sea el 60%. Y al mismo tiempo podían tomar distancias frente a las potencias enemigas, fortalecer su propio país, colmar la brecha que hay entre los trabajadores y las élites mandantes, de tal manera que hubiera como una cierta reconciliación, pero no parece ser el objetivo. Ellos quieren ganar, ganar. Entonces, quiero deciros que, mira, el imperialismo chino está yendo demasiado lejos y demasiado deprisa. Y entonces, cuando se estudia cómo en la historia se crean los imperios, no se crean así. Es que vivimos en una época de locura. Los imperios se crean por mucho tiempo, por muchos siglos. Es como le pasó a Hitler. ¿A quién se le ocurre querer crear un imperio en el este de Europa en 5 años? Vamos a ver. Este señor le falta un tornillo, le faltan 3 tornillos, pero es que los dirigentes chinos ahora, que son admiradores secretos de Hitler porque se llaman comunistas y son neonazis fascistas, pues entonces es lo mismo. Ser un imperio no se crea en unos cuantos años, no se crea en 20 años como los chinos han creado el suyo. Se requiere una pausa, una detención y tal. Y ahora ellos están en una debilidad militar y estratégica enorme y les interesaría retroceder, echar unos pasos atrás. El arte de la guerra tiene el arte de la ofensiva y el arte de la defensiva. Hay avance y hay retirada. Y a veces las retiradas son necesarias para, cuando se den las condiciones, pasar a la ofensiva. Pero parece que la clase mandante china, que es perversa, que es brutal, que vive a miles de kilómetros de sus clases trabajadoras, no lo va a hacer. Bueno, pues entonces lo que encontrarán es una situación muy difícil. Una vez que numerosos países que ya he ido citando cercan a China, o sea, la destrucción de China se va a hacer por cerco o por asalto. Esto es también que se plantea en Irán. ¿Por qué creen que en Irán van a desembarcar los marines y no sé qué? Bueno, eso sería un asalto, pero también desde siempre, desde el tiempo de los romanos y los cartagineses, muchas plazas fuertes se han logrado tomar por cerco, no por asalto. Veamos el caso mismo de Numancia, la ciudad celtíbera, tomada por los romanos en el año 133 antes de nuestra era, que nunca fue asaltada. Lo que hicieron los romanos fue cercar Numancia, que era una pequeña población de unos 4.000 habitantes, de los cuales solo había 1.000 o 1.500 que fueran combatientes, o sea que era un pueblo, lo que llamamos un pueblo, y no se lanzan al asalto, porque dada la eficacia combativa y la potencia tecnológica de los celtíberos, ellos son los creadores del gladius hispaniense, o sea, de la espada esta terrible que luego la usaron las legiones y mataron durante siglos a todo el mundo, pero ellos fueron los que crean la espada. Entonces, como no querían enfrentarse a esa gran maravilla de la tecnología de la época, pues lo que hacen es cercar Numancia en un contracerco de 17 kilómetros por medio de estacas, llegan rápidamente, cercan Numancia. En ningún momento la asaltan, no la asaltan. Y entonces, pues ellos instalan un montón de máquinas de guerra, 60.000 hombres frente a 4.000 y cercan. Entonces ese cerco se mantiene durante casi un año y esperan a que los numantinos mueran de hambre, de desesperación y tal. Y así sucede realmente, ¿no? Así sucede. Luego hay un momento en que ya los numantinos no pueden más, no tienen alimentos, las enfermedades les están mirando y mandan una embajada a hablar con Escipión. Entonces Escipión le dice que rendición incondicional, entonces los numantinos saben que eso es peor que la muerte y se dedican a, bueno, o sea, inmolan, pero se inmolan porque es que era la salida razonable. ¿Quién se quería rendir a Escipión, que les iba a desollar vivos a todos? Entonces ellos lo que hacen es coger las espadas, las gladios hispanienses y se van matando y tal. Y al final de Escipión lo que consigue son solo unas pocas docenas, parece ser, ¿no? Pero no hay asalto. Lo importante es que no hay asalto. Entonces yo entiendo que
quizá no lo haya con Irán, sino que se va a mantener ahí una situación de pues, bombardeo permanente, y a mi entender tampoco lo va a haber con China. Es decir, China no va a ser asaltada, sino va a ser cercada. Va a ser cercada. También así derrotaron a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Alemania no es invadida, salvo en la parte occidental, que es la cuenca del Sarre, por razones, pues, digamos, de alta tecnología. Entonces, pues el cerco a China pues, va a ser lo que vendría, ¿no? ¿Qué haría China una vez que esté cercada en sus rutas marítimas? ¿Se lanzaría una ofensiva militar? ¿Con qué objetivo? Si ellos siguen teniendo como base fundamental producir mercancías para la exportación y a partir de ahí ser fuertes en los mercados mundiales de capitales, pero cuando numerosos países, muchos de ellos tan potentes como los citados antes, son sus enemigos, entonces ellos querían, bien, podrían lanzarse a la guerra marítima y destruir tantos o cuantos barcos del enemigo, pero eso solo les obligaría a luego mandar sus mercantes descargados de las mercancías como hacen ahora, pero esas mercancías llegarían ¿a dónde? ¿A dónde llegarían esas mercancías? Llegarían, por ejemplo, a los puertos del Pacífico en Estados Unidos, o llegarían a Europa. Si estarían en guerra, pues entonces si llegaran las confiscarían, ¿no? Y no ganarían nada China con ese asunto, ¿no? Se quedaría sin mercancías y sin los pagos por esas mercancías. Así pues, en una situación de cerco, China se encontraría sin saber qué hacer, qué haría, ¿no? Puede ser que en un momento dado se lance contra tales barcos y el enemigo, pueden ser barcos filipinos, barcos coreanos, surcoreanos, etcétera, o barcos estadounidenses, pero eso no tendría salida. Entonces, yo creo que lo razonable sería una rendición similar a la de Alemania en la Primera Guerra Mundial, en la cual se pactara. Estados Unidos exigiría pues, el desmantelamiento de la industria china, el desmantelamiento de sus institutos de investigación tecnológica. Bueno, eso se podría cubrir con la retórica que se quiera, se les llamaría de cualquier manera y se diría estos hay que cerrarlos y tal, se podría. Lo hicieron en Japón, es decir, cuando Estados Unidos se apodera de Japón, pues hace lo mismo, ¿no? Desmantela una parte importante de la industria, se mete en los institutos de investigación japoneses y hace que todo eso se ralentice para dejar el mercado mundial en beneficio de Estados Unidos. Lo que pasa es que inmediatamente, al año así, pues se dan cuenta que al ladito mismo tienen una potencia emergente hostil, que es la Unión Soviética. Entonces cambian de posición para que Japón, ya convertido en aliado de Estados Unidos, cuando antes fue su principal enemigo, pues se desarrolle tecnológica y financieramente para librar la guerra contra la Unión Soviética. Pero durante un año así, después de la rendición de Japón en el verano de 1945, pues se hace la política de desmantelamiento. Claro, esto se podría evitar si China ahora decidiera dar unos pasos atrás, reconvertir su industria en el sentido que he dicho y no estar presionando, ya aterrorizando a todos los países del mundo con sus mercancías baratas, porque eso no se lo van a permitir. Entonces, pues este desplome de China yo creo que es lo más probable, lo más probable. Esto nos sitúa en un triunfo, pero bueno, pues nada, triunfarían, entraría en una delegación de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Corea del Sur, tal, allí. Y les impondrían unas condiciones similares a las del Tratado de Versalles, o a mi entender, aún más duras y peores. Aún más duras y peores, pero con todo sería menos malo que la destrucción de China si ellos intentan llevar la lucha a ultranza. Pero el triunfador entonces sería Estados Unidos, que es un imperio senil, que ya no produce casi nada, que vive a salto de mata, que es una chapuza viviente y que realmente, pues bueno, tiene un poder militar, pero un poder militar sin base económica propia, con unas fianzas basadas en especulación con el dólar, etcétera. Mientras que hay otras potencias que ya están ahí de tapadillo, intentando arrebatarles. Porque os voy a decir algo, el poder financiero, el poder del dinero no es nada. Lo he dicho muchas veces, pero la gente está tan obsesionada en su vida privada por el dinero que no se dan cuenta que no, lo que importa son los medios de vida. Por ejemplo, Corea del Sur. Corea del Sur no es una potencia financiera, pero es una potencia industrial de padre y mi señor mío. Y entonces está con un ojo puesto en destruir a China y con otro ojo puesto en a ver cómo pueden pisar en los callos todo lo que puedan a Estados Unidos. Entonces, pues ellos querrían inmediatamente después saltar al escena y decir,
Queremos para nosotros un 20% del mercado industrial mundial de alta tecnología, pero lo mismo Polonia, lo mismo Japón, incluso lo mismo Filipinas y lo mismo Vietnam. Vietnam también ha progresado mucho, todavía no ha dado el salto de la industria de consumo de tipo medio a la industria de alta tecnología, pero ese salto lo puede dar en unos pocos años y ya lo está dando. Es decir, ya no quedan solamente mercancías baratas, sino también está invirtiendo ya en alta tecnología. Entonces, resulta que inmediatamente nos derivaríamos hacia la Cuarta Guerra Mundial, que sería librada por Estados Unidos y contra los que ahora son sus aliados en unas nuevas condiciones, con lo cual se empalmaría la Tercera Guerra Mundial con la Cuarta Guerra Mundial. ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? Pues sí, es posible, pero es terrible, ¿no? Entonces tenemos que crear una economía que acabe con el capitalismo, una economía comunal que por sus propias características, por sus normas inherentes, como yo expongo en mi libro, que está en parte son 2 tomos, este es el tomo 1, pues el Manual para una Revolución Integral Comunal, dedico muchas páginas de las 830 que tiene a explicar cómo funciona esa economía realista. Europa Occidental ha tenido una economía comunal pues en todo lo que hoy está bajo el dominio de Portugal, el Estado español, una gran parte del hexágono francés, Alemania, Italia, los Países Bajos. Bueno, pues entonces esa economía ha demostrado ser eficaz, satisfacer las necesidades de la gente y no era necesario llevar a guerras tan aterradoras como las actuales. Sí, ya sé que la economía comunal se fue deshaciendo en Europa y dejó paso a una economía competitiva que nos ha llevado aquí, pero esa es otra historia que ahora no vamos a tratar. Entonces, la victoria de Estados Unidos sería una victoria pírrica en la Tercera Guerra Mundial. Y tendría luego que hacer frente a un avispero de países. Por ejemplo, ahí está la India, que está calladita, pero la India, que es el país más poblado hoy, con 1.200 millones, pues está a ver qué pasa para poder convertirse quizá ya en potencia hegemónica. Si Estados Unidos sale muy destruido de su victoria sobre China y China y Estados Unidos se inmolan, pues entonces, ¡pam!, ellos saltarían a primera fila, intentarían imponer entonces la paz de India, por así decirlo. Igual hace Brasil. Hay otras potencias también como Turquía, que juega, bueno, no a 2 barajas, sino a 200. Turquía es tremenda, ¿no? Pero también ha creado ya un desarrollo propio, endógeno, propio industrial, que le puede llevar a las alturas inmediatamente, ¿no? Y eso sería la Cuarta Guerra Mundial. Podemos romper esta saga de ir de guerra en guerra porque todo esto la humanidad se desintegra, se está desintegrando. Daros cuenta cómo está la demografía, es terrible, ¿no? Pero también podemos extraer algunas conclusiones antes de seguir. Las guerras actuales son distintas de las otras, no se basan en la infantería, ya lo he dicho, se basa en las máquinas, son guerras de máquinas, guerras de misiles, guerras de drones, guerras de artillería de larga distancia, guerra de aviones tremendos, guerra de portaaviones, y luego la infantería desempeña una función secundaria. Por lo tanto, cuando yo hace un año pensaba que se iban a hacer reclutas masivas, pues lo reconozco, me estaba equivocando. Es decir, esto no es la Segunda Guerra Mundial, en donde todos los países querían tener cuanto más soldados mejor. Ahora eso exactamente no es así, o por lo menos hasta el momento no es así. La infantería desempeña una función secundaria y lo que importa son las máquinas. Por lo tanto, el fabricar máquinas quizás sea más importante que ir a la guerra. Así pues, vamos a pensar que no nos vamos a meter en estados de guerra al estilo antiguo, con la gente obligada a meterse en los cuarteles. Se reclutarán soldados, pero no tan masivamente como antes, en la medida que ya no es una guerra de personas, sino es una guerra de máquinas. Entonces, en estas condiciones, pues tenemos que considerar que nuestra estrategia tiene que ser distinta, ¿no? No puede ser lo de la Segunda Guerra Mundial. Las bajas directas serían no muchas. Por ejemplo, observar que en la guerra de Gaza, pues las bajas del ejército israelí han sido pocas. El otro bando ha tenido muchas porque había una indiferenciación entre Hamas, este grupo criminal, y los palestinos, ¿no? Entonces, pero bueno, los israelitas intentaban exterminar a Hamas, ¿no?, que era su fuerza combatiente, y no tanto a los palestinos. Y eso ya se hizo, como digo, con el Estado Islámico. Lo que sí habría es un estado de tensión permanente. La humanidad no va a recuperar, si no hacemos la revolución, la paz y la estabilidad en los próximos 20, 30, 40 años, porque habría
una cuarta guerra y luego una quinta guerra inmediatamente, teniendo en cuenta que la lucha por el poder mundial, no solamente por los mercados, sino por territorios de donde extraer impuestos, sí, se han producido cambios tecnológicos importantes que tenemos que tener en cuenta. Vamos hacia una situación de crueldad extrema. En primer lugar, guerras de una crueldad extrema, donde ya no se respeta nada, se da un golpe nocturno y se secuestra al presidente de un país, o luego se mata por medio de un ataque de aviación a los jerarcas de otro país, se matan a 50 jerarcas iraníes y nadie dice nada, y antes habían matado al general Soleimani, que era el jefe principal del ejército iraní, pues también un ataque, me parece que fue con misiles, pues le mató. Y ya está, ¿no? Y los iraníes no pudieron hacer nada por evitarlo, ni tampoco por hacer justicia o por vengarse, si lo queréis decir así. Entonces, ahora estamos en unas condiciones. Pero esa violencia de las guerras, esa crueldad extrema, esa deshumanización, se va a manifestar también en el frente interior. El modelo chino de economía, todo el mundo lo está copiando, lo está copiando. Entonces, poneros a la idea de que se está copiando y que vamos a ir a 29 días de trabajo y un día de fiesta. Esto pues puede ser pronto, ¿no? Los que crean que la inteligencia artificial va a ser tan eficaz, pues se equivocan, que ya no va a ser necesaria mano de obra, se equivocan. La inteligencia artificial básicamente sirve para incrementar la vigilancia, el espionaje y el control sobre la gente. En segundo lugar, para hacer las condiciones laborables aún más penosas, porque los trabajos que se hacen con inteligencia artificial suelen ser más penosos, más duros, más difíciles, más monótonos. Eso quiere decir que se necesita más mano de obra porque el tiempo útil de la mano de obra de cada trabajador está disminuyendo. Eso también lo explico en mi manual. Si hace 50 años un trabajador podía tener una vida útil de 45 años, porque entonces los sistemas de trabajo eran relativamente benignos, relativamente, ya me entendéis, ahora no. Ahora, en el tipo de trabajo que se hace ahora a los 20, 25 años, el individuo está destruido, es un desecho, es una piltrafa. Entonces necesita que su puesto lo ocupe otro. Que quizás va a haber menos, en un momento dado, menos mano de obra necesaria, sí, pero esa mano de obra va a quedar tan pronto destruida que es necesario un reemplazo rápido. Por eso, más allá de las bobaditas sobre la magia de la inteligencia artificial, pues hay una preocupación profunda de los economistas por la demografía, porque ellos sí saben la verdad y no se hacen fantasías sobre una tecnología maravillosa que en definitiva, ¿qué? Pues es la tecnología que se usa principalmente. La inteligencia artificial se usa para el control, la represión, la sobredominación y el aparato militar. Y si eso os gusta, pues es que tenéis el gusto estropeado, claro. Entonces vamos a una situación de crueldad extrema, represión interior, aislamiento masivo, falta de libertades, la conversión de las personas en robots, un sujeto robotizado, lo que llaman transhumanismo, pero no solamente porque el transhumanismo propone incorporar elementos tecnológicos al cuerpo humano, no, a lo mejor no hace falta, el cuerpo humano no va a llevar ningún elemento tecnológico, pero se le va a robotizar a partir de unos sistemas de adoctrinamiento, control, sumisión, ingeniería social, etcétera, que es incluso más eficaz. Una pobreza creciente, una inmoralidad general, una locura de las enfermedades psíquicas. Yo lo vuelvo a decir, muy probablemente la humanidad, si va a desaparecer, desaparecerá por las enfermedades psíquicas, porque las sociedades que están siguiendo todo esto no son a escala humana, son a escala infrahumana, y entonces pues la gente no la soporta. Es como si ponemos a un rebaño de vacas a pastar en un desierto donde solo hay arena y piedra. Las vacas no pueden comer arena y piedra, ¿no? ¿Qué les pasaría? Que morirían, ¿no? Pues han creado sociedades en las cuales el ser humano no puede vivir por su inhumanidad, por su falta de libertad, por el distanciamiento de unos con otros, por la guerra de los sesos, por la guerra de todos contra todos. Entonces, al daros cuenta, ¿no? Ahora avanzamos hacia una epidemia de estas enfermedades psíquicas que se tratan con psicofármacos que son tóxicos. Ahora hay una parte muy importante de la humanidad que está tomando tóxicos día a día, y esos tóxicos son funestos para el hígado, para el páncreas, para, bueno, estos órganos, ¿no? Y entonces pues va a haber un problema de una humanidad enferma que lo tenemos aquí ya, no es algo que me esté yo inventando, ¿no? Ya hay datos por ahí verdaderamente terribles, ¿no?
Por ejemplo, bueno, pues sí, suponiendo que la inteligencia artificial aumente la productividad del trabajo, pero las bajas por depresión, que es muy común que las tengan quienes están trabajando con inteligencia artificial, pues sean de 80, de 90 días. Luego, si la gente no puede más, si deja su trabajo por 80, 90 días de baja, pues se va a necesitar más gente, ¿no? Entonces, bueno, pues haceros esa idea para que veáis de lo que se está hablando, ¿no? El fenómeno del suicidio de masa, directo o indirecto. Cuando dan las cifras de suicidios, se están engañando. Eso es solo el suicidio directo. El suicidio indirecto es como 10 veces superior. O sea, esta vida no merece la pena ser vivida y eso lo va a comprender cada vez más gente. Por eso tenemos que aportar los de pensamiento revolucionario un impulso, digamos, de serenidad, de pasión, de entusiasmo, de confianza en el futuro para que la gente se mantenga en pie. El horror que estamos viviendo puede y debe convertirse en su contrario, según la filosofía hegeliana de la eh, dialéctica, es decir, las cosas se convierten en su contrario, porque es tan monstruoso todo lo que se está haciendo que sectores crecientes de la humanidad lo están comprendiendo, pero para que eso se acelere esa comprensión tenemos que explicarla con serenidad y salir de todas estas explicaciones de pata de banco que lo que ahora está de moda, ¿no? Pero bueno, la humanidad se está adentrando en un periodo terrible. Yo me equivoqué hace un tiempo cuando creí que iba a haber una mitigación general y de ejércitos de, pues yo qué sé, 1 millón de hombres ahí avanzando, marcando el paso y tal. Pero lo que viene después, ahora lo que hemos visto cuando ya hemos podido conocer la doctrina militar de Estados Unidos para la Tercera Guerra Mundial, pues no exige ejércitos tan numerosos, pero exige una militarización permanente de la retaguardia que va a tener conclusiones similares, ¿no? Entonces tenemos que adaptar nuestra estrategia y nuestra línea de actuación como personas que quieren una nueva sociedad y un nuevo ser humano a estas condiciones, que también hay que esperar que se confirmen porque todo todavía está muy nuevo, ¿no? Todo está muy nuevo y vamos a ver lo que va a pasar en los próximos 2 o 3 meses, ¿no? Pero voy a decir, para terminar ya, algunas cositas que se deberían tener en cuenta. En primer lugar, importan los pueblos, no los imperios. Los estrategas de salón, que les gusta tanto decir cosas así como profundas, aunque ya ni siquiera citan a Clausewitz. ¿Por qué no leen a Clausewitz los estrategas de salón? Este señor que tiene este libro de la guerra se llama, que es el tratado de estrategia militar más importante de la modernidad europea, escrito a partir de las guerras napoleónicas en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Pues importan los pueblos mucho más que los imperios. Y la retaguardia y las clases populares tienen importancia decisiva en la guerra, aunque estén a 2.000 kilómetros del lugar donde se combate. Vamos a ver si esto queda claro. Importa el ser humano, no solamente los aparatos de poder, importa el ser humano, importa la capacidad del individuo por hacer frente a las circunstancias adversas y no solamente la tecnología bélica. Entonces, a partir de esta rehumanización de nuestras condiciones de existencia y de una confianza en el ser humano, podemos hacer frente a una situación que es tremenda, pero es la que es y tenemos que aceptarla como es para buscarle las salidas correspondientes. Y yo os animo a que quien no cumpla estas condiciones se le ayude, se le critique de buena voluntad, se le diga que no puede ser, que, por ejemplo, este antiimperialismo que ahora toma partido por Irán contra Estados Unidos, o sea, toman partido por un régimen criminal, tomáis partido por un régimen criminal que ahorcaba a 3 personas por día desde hace 30 años, que tomó el poder haciendo una matanza de izquierdistas. Los regímenes de los ayatolás, no es verdad que se estableció en 1979, hasta 1982 no triunfó y esos 3 años fue una verdadera carnicería. Buscar libros que lo expliquen bien, libros de historia de Irán, y mataron toda clase de izquierdistas, antiimperialistas, castristas, marxistas-leninistas, maoístas, troquistas. Fue una verdadera carnicería. Luego, ¿cómo podéis tomar partido? ¿Cómo alguna gente puede tomar partido con esto? Además, es un régimen que incluso si Estados Unidos se retirara de la lucha y no agrediera a Irán, Irán va dirigido a una guerra civil. La gente de allí, de base, no olvida las matanzas de enero. Es tremendo. Por favor, exijamos a todo el mundo a que diga, el régimen iraní ha matado 40.000 personas en 15 días.
40.000 personas, gente inocente que se manifestaba pidiendo libertad, libertades, no solamente la libertad para no llevar el velo, sino la libertad para expresarse, la libertad para no tener que ir a las mezquitas, por eso se han quemado bastantes mezquitas, libertades básicas. Entonces, vamos a ponernos de parte de los pueblos contra todos los sistemas de dominación. El imperialismo yanqui es espantoso, pero el régimen iraní es terrorífico y el régimen ruso pues igualmente terrorífico. Vamos a hacer una alianza de todos los pueblos contra todos los imperios, todos los estados y todas las formas de capitalismo. Y a partir de un programa, un proyecto y un ideario que se base en un sistema de democracia directa, es decir, gobierno de las sociedades sin estado y una economía comunal, y sobre también la base de una cultura popular que sea contraria y ajena a la propaganda y el adoctrinamiento y que considere en primer lugar la libertad de conciencia. Bueno, pues esto es el camino que podemos seguir, ¿no? En su aspecto propositivo, pues quizá pueda hacer alguna intervención más que explique las cosas. Y ahora, pues os agradezco que hayáis seguido, si habéis seguido hasta el final, esta larguísima intervención, pero es que no había otra manera de explicar, sobre todo porque cada vez hay más individuos que se dedican más a confundir que a aclarar, porque su respeto por la verdad es muy insuficiente. Ellos quieren resultados, ya sabéis lo que quiero decir, resultados, ¿no? Y entonces, pues eso hace que digan las cosas y se pongan a hablar de lo que no saben. Muy bien, amigos y amigas, os doy las gracias. Espero que sigamos estando juntos y que hagamos cosas importantes en un futuro e incluso también en el presente. Hasta luego.